Bueno, pues la sintonía nos marca la entrada en este apartado dedicado a nuestro municipio y también a otros municipios, otras formas de ver la vida, pero a través, obviamente, de los, pues, digamos, principales actores y actrices de la misma, que son esos personajes que vamos desglosando en el mismo. La primera entrega de este apartado, aunque, como bien reconocía Javier Lima, hay muchas cosas todavía que decir de don Guillermo Camacho, fue precisamente con este, pues, realejero de adopción y desde hace, creo que esta es la tercera entrega, si no me equivoco, hablando de don José Siberio Pérez. Javier Lima, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isidro? Buenas tardes. Pues sí, como bien comentas, respecto a don José Siberio Pérez hay numerosas vivencias, numerosas realidades, y en ello andamos, ¿no? En este espacio, en este programa, que si me permites, Isidro, me han comentado también que aproveche la antena para saludar, para hacer algún saludo muy breve, Isidro, a la compañera Mar Pérez, que siempre nos oye desde San Vicente, Sí. y también, como no, Isidro, a mis padres, que siempre también están ahí. Están, la verdad que, Isidro, encantadísimos con el Tanemir, porque lo único que hacen cada tarde, Isidro, es sintonizarte y Sí. escuchar Radio Ralejo. Lo escuchan por la mañana, pero sobre todo por la tarde, que están ya en casa y disfrutan, Isidro, con el programa que planteas cada día. Bueno, pues muchísimas gracias. Recuérdame el nombre de tus padres. Así, por supuesto, Domingo y Carmen. Bueno, pues para Domingo y Carmen un fuerte abrazo, agradecido porque los ratitos de cultura en su variopinta, digamos, paleta, como los colores, pues tiene en la tarde y me tiene enganchado a mí también desde ese punto de vista y bueno, agradezco mucho que la gente pues apoye decididamente este tipo de programas porque escasean en la radio y no solamente en la radio, yo creo que en todos los medios de comunicación. Bueno, y para muestra botón, porque tenemos a uno de los grandes insigne memorialista, escritor, profesor y uno de los responsables, pues Javier Lima, de la herencia de la cultura popular de nuestro municipio. Así es. No es poco, como dice el otro. Así es, don Álvaro Hernández Díaz, que es toda una referencia para el conocimiento, como mencionas, Isidro, de la etnografía, de la historia y memorialista de nuestro municipio, del municipio de Los Ralejos, desde el año 2019, ¿no? Es un lujo poder contar con él en esta sesión, en este nuevo programa, y la verdad que sus vivencias y sus recuerdos pues enriquecerán notablemente las aportaciones que podamos hacer. Álvaro Hernández Díaz, buenas tardes, caballero. Buenas tardes, muchas gracias. No me abrumen que el que está el protagonista de José Siberio. No, ya, pero bueno, pero es que cuando Pero pase bueno, los años estaremos nosotros aquí y diremos, ¿te acuerdas tú, Álvaro Hernández Díaz? Bueno, pues bueno, es como, te digo lo mismo que digo don Guillermo Camacho, ¿y te parece poco que haya nacido aquí? Diciendo de Viera. sí, Pues de igual manera, Álvaro, bueno, muchas gracias por muchas estar con gracias. nosotros. Además, porque hoy vamos a tratar sobre una persona que tú conociste de cerca y que participaste, me imagino, al igual que muchos otros, tanto aquí en la radio como fuera, de su saber hacer, de sus charlas y me imagino que también de su conocimiento sobre el municipio y especialmente sobre la iglesia, la curia, que ahí también tú tienes mucho que decir, ¿no? Sí, todo lo que dices es acertado. Y bueno, yo lo que tengo en las anécdotas que me han pasado con él, que ya ahora desarrollaré, sobre todo ya por último que coincidíamos en casi todos los actos culturales que se hacían por esta zona del Ralejo Alto, algunas del Ralejo Bajo también, y ya te iré contando algunas de estas anécdotas que antes y después de los actos pues nos entreteníamos hablando y aprendí muchísimo cada vez que nos veíamos. Por eso esa imagen, te voy a alargar ahora un titular nada más de lo que una definición de don José Siberio. Uh-huh. Don José Siberio, para mí, el concepto que yo tengo es un erudito de fuerte carácter y muy entrañable en las distancias cortas. Eso para mí resume mi relación con don José Siberio, sí, y lo que sé y lo que he oído de otras personas. Uh-huh. Aunque sí, su carácter fuerte, porque sabemos que para llevar a cabo todas las obras que él se comprometió a hacer, pues tenía que lidiar con muchas personas y tenía que tener mucha responsabilidad. No hablo solo del
del tema de la reconstrucción de la iglesia de la Concepción del Ralejo Bajo, sino habló también del personal que estaba con él en la emisora Radio Popular de Tenerife, tanto en el y aquí en el Valle de la Orotava, la emisora La Voz del Valle, ¿no? Sí, efectivamente, que es un tema que nos interesaría también, y yo no sé si tú llegaste a estar, pero me imagino yo que también lo trataremos por lo menos en estos apartados que vamos a tener, que poco a poco vamos, Javier, conformando. Hoy está con nosotros Álvaro, pero también tenemos pensado el tener, por supuesto, a sus sobrinos o incluso a personas que la conocieron de cerca, incluso cursando, como tú me dijiste a mí, la invitación al propio obispo de la diócesis nivariense, que él fue profesor también del obispo, ¿no? Sí, así incluso yo también he aprovechado el periplo palmero para contactar con sacerdotes que le trataron y hace relativamente poco tiempo pues hablé con don Antonio, que estuvo también tantos años vinculado a la Concepción de la Orotava y también guardaba un grato recuerdo de don José Siberio, incluso me hacía hincapié en la etapa de Radio Popular, porque don José Siberio organizó un concurso y don Antonio, que es aquí natural de la isla de La Palma, pues recogió en la emisora uno de los galardones que le fue concedido a su persona. También me hacía hace poco pues relación y una descripción breve de don José Siberio y de los recuerdos que tenía de un sacerdote hacia otro sacerdote, ¿sí? Uh-huh. Bueno, Álvaro acaba de decir algo que también, lógicamente, pues tiene que ver con la persona. La persona no es la misma cuando es joven, cuando tiene mediana edad y cuando ya es anciana. Es decir, que uno va teniendo esa mesura en la vida, a lo mejor, o al contrario, se va pues volviendo un poco más agrio. El caso de don José Siberio, hombre, nosotros lo conocimos, me imagino que tanto Javier como un servidor, ya con cierta edad. En el caso de Álvaro lo conoció con más joven, pero claro, has incidido en algo, ¿no? En ese tesón y en esa valía. Estamos hablando de una persona que era no solamente un sacerdote, era empresario, él dice, el otro día lo decía en las palabras que pusimos, como él gestionaba muchas cuestiones de las que se llevaban a cabo, tanto en la parroquia como fuera de ella, donde él estaba, ¿no? Álvaro, sobre todo. Sí, sí. Bueno, yo te voy a desglosar ahora un par de encuentros que tuve con él, ¿no? Que van aluden a lo que te dije antes de erudito, ¿no? Sí. Yo en el año 99 estuve encargado del pregón de las fiestas de mayo y yo dije, entre otras cosas, allí estaba don José Siberio sentado entre el público, ¿no? Sí. Para mí fue un honor, una responsabilidad, pero un honor que estuviera él y otra gente también, sin desmerecer a nadie, ¿no? Sí. Pues yo en un momento dado dije que el Papa Benedicto XV en 1622 canonizó, hizo santo a San Isidro, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri. Uh-huh. Estos cinco santos fueron, terminé mi disertación que se titulaba Mayo, camisa blanca de la esperanza, y cuando bajo, pues gente felicitándome porque le habían gustado, y don José Siberio también vino a felicitarme. Me felicitó y luego me dijo, pero mira, Benedicto XV es del siglo XX, no pudo haber canonizado en 1622 a ninguno de ellos. Efectivamente, yo no sé por qué traspuse que sí fue Gregorio XV, como él me corrigió. Sí, ¿sí? sí. Yo no sé, no he comprendido por qué ese traspase de nombre de Gregorio a Benedicto, ¿no? Sí. Pero don José Siberio, que estaba atento, es que el Papa Benedicto XV fue de 1914 a 1922. Bueno, tampoco él lo conocería en vida, él nació después, ¿no? En el 29, ¿no? El 28 del 29, como suele decir él, ¿no? Sí, sí. Otra explicación que me dio, esto para mí fue muy interesante porque esto es como seguir un concierto con la partitura delante, ¿no? Uh-huh. Porque el que te dice qué bonito, qué bello, Sí. qué hermoso, pues no te añade mucho, ¿no? Y a mí esta corrección de don José Siberio me gustó mucho, sí, porque sí. la hizo con la discreción y con el cariño que me tenía a mí también por ser como Javier Lima, como Germán Rodríguez y tantos, pues los continuadores de su entusiasmo por la historia y
y las artes y la filosofía, etcétera, ¿no? Él me contó también en una de nuestras conversaciones, me contó lo de las misas de salida. ¿Por qué se decía misas de salida? Y contó, cosa que yo no sabía, por supuesto. Entonces yo creí que las misas de salida era por la salida del difunto de este mundo, ¿no? El vivo que se va de este mundo. Pues él me contó que no, que eso era la costumbre antes, que los entierros no eran tan mayoritarios como ahora. Y sobre todo las mujeres de los difuntos, por real, ¿no? Eran mujeres las que sobrevivían a los hombres, Sí. no acudían al entierro en la iglesia. Y eso tenía una explicación, que no disponían en esos momentos de ropa de luto para ponerse. Ropa que enlutaban, Sí, claro. o tintaban en su Exacto. casa, y entonces era la misa de salida de ellas de la casa, ¿no? Ah, vale, salida de la esposa y de las familiares de la casa para acudir después posteriormente. Para Sí, sí. acudir cuando ya tenían se solía decir la misa a la semana, y después Sí. al mes, y a muchas otras, ¿no? Después, otra cosita, ahora antes de que intervenga Javier, Sí. yo conocí la revista Horizontes en el seminario, y de hecho colaboré con ella también, y revisando, hay otra revista también manuscrita, no sé si Javier se ha encontrado con ella en alguna de los archivos. Yo en el seminario fui, pero estaban en obras y no he podido, y ahora con este tema de la pandemia pues no he podido ampliar, pero tengo previsto un estudio de todos los ejemplares que se conserven de Horizontes y su sucesora Fermento, ¿no? Pues don José Siberio figura también con poemas, con artículos en una revista anterior manuscrita e ilustrada a mano por los seminaristas de Tenerife, titulada Pinitos Literarios. Ahí también se encuentra don José Siberio, y yo recuerdo esto, haberlo visto en el seminario, de las firmas de don José Siberio, de don Benjamín de Taoro, en fin, y algunos sacerdotes a los que he conocido después de aquello. Esta fue otro interesante encuentro con el erudito don José Siberio Pérez, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué dice Javier? No, la verdad que el perfil que se acaba de trazar es muy exacto, ¿no? Del significado, no solamente de un sacerdote, sino también de una persona comprometida con los asuntos culturales del municipio, y no solo del municipio, sino de fuera, y siempre fue una persona pues vinculada tanto a su ámbito natal, a Los Realejos, como también a la Laguna. Y don José Siberio sí, la verdad que nos acercamos con sorpresa a la lectura de Horizontes, desconocida la referencia anterior que se acaba de puntualizar. Yo recuerdo de conversar con don José Siberio, de llevarle los poemas escritos, los transcribí y se los citaba, y él los leía, los recordaba de esa época suya del seminario, fundamentalmente de los últimos cursos, porque él estuvo en el seminario desde 1942 hasta la ordenación sacerdotal el 4 de mayo del 52, los últimos artículos que corresponden a esos años 49, 50, 51, e incluso fotografías donde aparece don José Siberio ya apuntando maneras en el seminario, tocando el piano, recitando poemas. Especialmente emotivo fue una ceremonia, como recuerdo a su hermano, el que había sido también seminarista, su hermano Manolo, y la verdad que en esos momentos ya apuntaban ya esas cuestiones literarias, e incluso se dejaba entrever lo que luego sería el origen de su única novela, que es Un pueblo cualquiera, que publicó en Madrid, y que se agotó rápidamente, y él recordaba con nostalgia cómo había enviado desde Madrid a su tierra, a Los Realejos, un ejemplar, y cómo su madre se había emocionado al ver esa obra, esa novela. Por tan cierto, bonita, ¿no? Javier, ¿no ha habido una reedición? ¿No ha habido una reedición de esa novela? De esa novela no hay reedición, es más, incluso en las declaraciones que en su momento se le hicieron a don José Siberio, él comentaba que estaba preparando una segunda novela, pero realmente no recuerdo yo de haber tratado con él el tema de esa segunda novela. Sí me hablaba capítulo a capítulo, pues, los motivos que le habían llevado a realizar esa obra, que todo tenía un tinte autobiográfico, aunque parezca que no, lo tiene, y en cierto modo se entremezcla la música. Era un amante de la música, es director honorario de la Filarmónica también de Los Realejos. Tuvo ese papel tan importante junto a su hermano Andrés en la reestructuración tras el incendio de
del convento en el 52, y en el arte se deja entrever también su formación, su amplia formación teológica, y también sus estudios sobre el mundo antiguo, su vocación sacerdotal, y es sobre todo el último capítulo de Isidro, y algo que es especialmente emotivo, porque es ese capítulo en el que él enlaza un diálogo con Dios y se pregunta por qué Dios le elige a él para seguir en el sacerdocio, y por qué no su hermano, porque su hermano estaba considerado como un brillante estudiante de latín y una persona con unos intereses muy profundos, que desgraciadamente pues falleció siendo apenas adolescente. Además, por lo que tú me dijiste el otro día, da la impresión que ese lógicamente a él le pilla, ¿no? Mira, es decir, que le pasó mucho factura, en el sentido de que él siempre, ese dolor, esa magua por la pérdida de su hermano, le siguió toda la vida, y él decía, ¿qué hubiese sido? Yo recuerdo más de una ocasión decir, ¿qué hubiese sido si mi hermano? ¿Qué? Es decir, que él siempre le ponía en ese truncar de la vida tan joven, ¿no? De su hermano, y con todas las posibilidades que él tenía y que veía que tenía. Álvaro, ¿tú has tenido ocasión de leer ese libro? No, los fragmentos que ha publicado muy acertadamente y con éxito nuestro amigo Javier. Es lo que no sé la tirada que tuvo ni nada, solamente las aproximaciones que ha hecho Javier, que dignas de figurar en una publicación alternativa. Claro. ¿No? Tenemos a Gonzalo Siberio, tenemos al padre Siberio también, tenemos a mucha gente que tiene algo publicado y que lamentablemente, bueno, yo he descubierto algunas de ellas gracias a Álvaro Hernández Díaz, incluso de muchos, pues en siglos anteriores, que escribían y que a través de Álvaro hemos conocido, también lógicamente por cercanía a la iglesia, también dentro de esa curia. Bueno, tenemos ya por aquí una de las grabaciones. Saben que hoy tenía yo sobre todo destacado, un día cogí yo, y por eso de aniversario del 78, del cruento incendio de la Concepción, en noviembre del 78, y dije, pues yo lo llamé, él como siempre tan afable, Isidro, vente para abajo, yo estoy aquí, que estamos en Reforma. Estaba precisamente Manolo Siberio, su sobrino, pintándole allí, y nosotros en el cuarto aquel, en su despacho, muy acogedor, pues nada, hablamos los dos con absoluta libertad, y él me contó cosas sobre todo del incendio y de las cosas. Vamos a escuchar, ¿les parece? Vamos a escuchar algo. ¿Dónde estaba el padre Siberio ese? A ver, recuerdo, ¿era 3 de noviembre o 5 de noviembre, un domingo, ¿no? Sí, en la mañana. Domingo. Bueno, pues mire, yo celebraba la misa los domingos aquí a las 8:30, creo que era. Después la pasamos a las 8, pero desde hace lo menos 30 o 40 años, más 40 años, que yo celebraba la misa, la primera misa de la mañana aquí en la parroquia de la Concepción. Los curas me lo fueron confiando y yo no me comprometí en ningún sitio para nada. Y cuando ya tuve que ir a la catedral, pues busqué la forma de que en la catedral, si me tocaba el turno ese domingo, pues que alguien me sustituyera, para no cambiar la misa de aquí. Yo fui el que celebró la última misa de la iglesia antes de quemarse. La iglesia, habíamos estado limpiándola. La iglesia se había habido que arreglar totalmente el tejado. Sí. Tuvo que poner tejas nuevas y todo esto. Vinieron unos especialistas, que eran una gente muy conocida, que trabajaba nada más que en esto, en los tejados de la iglesia, y francamente el trabajo lo hacían muy bien. Y entonces observamos que las tablas de tea del techo se habían mojado, habían escurrido agua, habían chupado agua, pero con el agua la tierra de las tejas y de eso, de los vientos. Hay que ver cómo se sucian los tejados, ¿no? Sí. Y entonces eso estaba pegado y manchado. Desde abajo no se veía color de tea para nada, sino un polvillo blanquecino de cal, que no se ve si era ceniza, era horrible. Entonces, con el párroco que estaba aquí, entonces organizamos, y una junta parroquial que había para estos asuntos de arreglos y tal. Entonces pensamos que lo mejor era hacer un
una limpieza plena, después de limpiar el tejado por fuera, una limpieza plena del tejado, del techo por dentro. Y eso había que hacerlo, pues, no para herir ni molestar la madera, porque entonces se hablaba de que eso se le daba gasoil y que el gasoil limpiaba. El gasoil no limpia. El gasoil deja una grasa y deja un olor que pasan años y no se quita, ¿no? Entonces yo fui el primero que me opuse a eso. De gasoil nada. Porque yo sé que en casa tenemos un poco de gasoil para limpiar una herramienta o para una cosa de estas así, y el olor hay que ponerlo fuera en el patio y tal. ¿Cómo va a ser la iglesia? Entonces pensamos que lo mejor era coger todas las imágenes que tenía la iglesia y taparlas o cubrirlas con telas y tal, que había muchas personas que atendían esas imágenes por la costumbre. Mi madre, por ejemplo, cuidaba de la Virgen de Dolores, y mi tía de la otra Virgen de Dolores, y otra señora cuidaba del crucificado, otra señora cuidaba de San Juan, otra, en fin. Y todo esto, que teníamos un local espléndido, la sala grande de la casa parroquial, y llevar todas las imágenes envueltas en telas y ponerlas en custodia en la casa parroquial. Bueno, esa era la idea que tenía en principio el padre Siberio. Es lo que él dice y me dijo que quería hacer, aunque lamentablemente no se hizo al final. Entonces, pues claro, eso es parte de la historia de que ha ocurrido, y como tal, pues yo, si lo tengo recogido, también lo digo. Y bueno, era un momento muy triste. Bueno, yo recuerdo, Álvaro, es como cuando suele decirse eso, ¿dónde estabas tú cuando pasó eso? Pero es un triste recuerdo, ¿verdad?, de la historia del municipio, que el padre Siberio también recuerda ahí, ¿no? Sí, fue una jornada muy dolorosa, y yo recuerdo ver gente. Yo tengo imagen de gente llorando en las calles, y porque no sé si me acerqué a San Vicente o qué, que gente desde abajo viendo las llamaradas salir, ¿no? Sí. Tengo ese recuerdo vago ahí, y no tan vago porque yo no era tan chico en el 78. Ya tenía 21 años. Pero ese día, que era domingo, yo tuve que bajar a algo a San Vicente, que vi gente en la calle, desde la casa parroquial y un poco más abajo, gente llorando porque la iglesia es algo más que el lugar de culto. El lugar de además que imponía, Álvaro. Social y todo. Yo estuve allí con mi hermana Candy. Yo estuve allí con mi hermana Candy por debajo de casa de mi abuela Guillermina, y yo recuerdo eso, y todavía recordarlo me da un chute de tristeza tremenda, porque recuerdo ese momento, la gente llorando alrededor, y es como cuando estás en una tragedia o en un duelo y te contagia, pues lógicamente ese dolor y esa impotencia tan grande, y sobre todo el sonido del fuego quemando, que es un sonido atronador y sobre todo de destrucción, ¿no? Tremendo. Son recuerdos que también a mí me vienen mucho a la memoria. Javier, el padre Siberio ahí afirma algo que mucha gente sabía ya, ¿no? El hecho de que se estaba haciendo esas labores de mejora, de aseo de la iglesia, pero que lógicamente también entrañaba sus peligros, ¿no? Sí, incluso él siempre hablaba de esa joya, ¿no?, que era la Iglesia Nuestra Señora de la Concepción, y de esa fatídica jornada del domingo, como ustedes mencionan, 5 de noviembre de 1978, y de cómo no se quedaron con los brazos cruzados, sino automáticamente se ponen manos a la obra, y señalaba siempre don José que desde esa misma noche, desde esa misma jornada de incendio, con la finalidad de buscar una solución, se decide pues ponerse manos a la obra y realizar un amplio dossier, que aprovechando también la inauguración del Aeropuerto del Sur, consiguieron entregar junto al por entonces alcalde Elpidio Hernández Toste, también el párroco, también don Ramón Padilla Brito, y un concejal del ayuntamiento, ya en la memoria también don Marcos Toste, cómo fueron y cómo se reunieron con la Reina Sofía, y entregaron ese dossier junto a obras, junto a un análisis detallado de las obras y de fotos, mostrando a la reina preocupación e interés por el espacio religioso. Bueno, pues como eso está en los anales de la historia de este municipio, que va paralela a los micrófonos de esta casa en muchos aspectos, lo tenemos.
juntarse, unirse para sacar esto adelante, la visita de los príncipes en aquel momento, ¿no? O eran la reina de España, claro, 78, sí, ¿no? Y que ahí, pues bueno, empezar a caminar, irse a Madrid, que se fueron a Madrid, ¿no? De esa época es cuando nació mi amistad con Luis Mardones, Sí. que él era gobernador civil entonces. Y entonces el alcalde era Elpidio. Sí, Hernández Tote, Sí, que fue el último alcalde antes de la democracia, ¿no? Y entonces yo hice gestiones directamente con la Casa Real. En el teléfono de aquí de Doña Tilde, porque aquí en mi casa no funcionaba, se quemaron los cables o cosas por ahí, o los cortaron, no sé. Y de abajo del teléfono de Doña Tilde, pues establecí contacto con la Casa Real. Y como la reina al día siguiente, que era el día 6, sí, venía a la inauguración del aeropuerto que lleva Reina su nombre. Sofía, al sur. Entonces era para pedirle a la reina que dispusiera que se pudiera trasladar en helicóptero o en lo que fuera aquí al pueblo, para que sobre las cenizas y demás consolara un poco a nuestra gente. Y que lo estuvieron estudiando, pero sé que las medidas de seguridad en cambios que hay que hacer, eso se estudia meses antes. Sí. Que eso no se puede cambiar ni decir, bueno, pues efectivamente, al venir en coche a Candelaria, en Candelaria después de visitar la Virgen, coge el helicóptero y va y aterriza ahí en la plaza, en Los Príncipes o lo que sea, y viene aquí a la iglesia. Pero entonces no pudo ser. Y más tarde llamaron a ese teléfono que yo había dado y entonces era para decir que la reina accedía, explicaba que no podía, ya, claro. no, que el protocolo no le permitía esto, pero que sí recibiría una comisión a los que fuera en el propio aeropuerto, después de la inauguración, los recibirían visita privada. Y así fue. ¿Quiénes fueron, don José? Fuimos, a ver, fui yo, Marcos Toste, que él era concejal entonces, el alcalde, Elpidio. Vicente, le llamamos Vicente Encarnación, Vicente García Hernández. Y nada más, ¿no? Y lo recibió en una de las salas de allí. Nos recibieron en una de las salas, todavía sin muebles ni nada, porque era el día de la inauguración. Y le estuvimos toda la noche trabajando. Y le preparamos un dossier con fotocopias de periódicos, de revistas, de imágenes que teníamos, todo esto, un dossier de varios folios, explicándole lo que disponíamos. Y la reina pues venía lo que se llamaba de ministro de jornada, un ministro de obras públicas que se llamaba Sánchez Terán. Y entonces le pusieron el trabajo se lo entregó a Sánchez Terán. Pero Mardones. Bueno, pues eso es historia, no están los libros, pero es historia de nuestro municipio y lógicamente, pues bueno, de primera fuente, ¿verdad? De primera voz que estuvo allí, ese momento histórico, ¿no? Donde, visto después lo que ha ocurrido, Álvaro, con el paso de los años, con esa recuperación, gracias al pueblo, especialmente de Los Realejos, pero también a mucha gente, como el Padre Siberio y la Fundación, y de tanta gente que colaboró para sacar ese templo adelante, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? El documento. Sí, fueron 15 años, es emocionante oírlo en su propia voz, ¿no? Sí. Pero dando un pequeño salto en la historia, pues fueron 15 años de obras para recuperar lo que se pudo recuperar y poner lo nuevo que se hubo de poner, ¿no? Y ahí estaban los José Siberio. José Siberio me contó por una de las cosas últimas, es que él le gustaba más estar por Los Realejos, porque en la laguna lo ocupaban de un montón de cosas, ¿no? Sabiendo que él era un polifacético, que incluso las imágenes llegó a ser, imágenes procesionales, pues él decía un dicho que se lo oía a él y cada vez que lo oigo después a alguien me lo recuerda, ¿no? Que dice, lejos de la vista, lejos del corazón, ¿no? Porque él vivía también, creo que en la Avenida Trinidad, y entonces se vino para acá.
si queda un poco de tiempo, me gustaría decir una breve... Adelante, hoy podemos pasarnos un poquito, que si, bueno, a Javier tampoco le importa, y si no podemos incluso hasta dividir en dos el acto, porque es aprovechar, no siempre podemos tener a lo que es en sí Álvaro, y también por supuesto en este caso, y romperlo ahora, a pesar de que estamos ya en 30 minutos, podemos incluso a lo mejor pues dividirlo y sin ningún problema. Adelante, Álvaro. Sí, mira, don José Silverio estaba muy atento a los periódicos, él lo compraba diariamente y coleccionaba, lo recortaba y coleccionaba la página de efemérides que suele traer concretamente el día. Me han dicho gente que lo contactó con él, con otros aficionados también. Él recortaba esa sección de el día, decía hace 50 años atrás, etcétera, ¿no? Entonces él estaba muy atento a los suplementos suplementos publicados en el periódico El Día, sobre todo cuando estos tenían un cariz más participativo, en fin, no el que tiene ahora, o el que tiene ahora es mucho menos, ¿no? Entonces él llegó, una cosa que he tratado varias veces con Javier Lima, que le sonará, que nosotros habíamos comentado algo sobre la calle de An Silverio que hay en Los Ralejos, ¿no? La paralela a la avenida Santiago Apóstol. Sí, sí. Él me dijo a mí concretamente que no hay ninguna constancia de ningún deán. El deán es el encargado de los canórigos que están en la catedral, los que acompañan al obispo en sus solemnidades, en sus rezos también. Sí. Lo que sí había aquí lo que sí hubo fue un Silverio Alonso del Castillo y Pérez, que fue vicario capitular. El vicario capitular es el que estaba en el interregno, como se suele decir, cuando nombraban cuando fallecía un obispo y en lo que venía el otro, pues el vicario hacía sus funciones, ¿no? Entonces, quien así estaba de deán era el realejero don Silvestre Machado Barrios. Nacido en 1802 en el Realejo Alto y fallecido en La Laguna en 1885. Eso lo hemos intentado varias veces, que lo corrijan aquí, que no se ponga deán Silverio, sino se ponga deán Silvestre por ser realejero, o el Silverio, si queremos mantener el Silverio, que le cambiamos y le pongamos vicario. Y de justicia, Álvaro, porque hace alusión a alguien que no existió, vamos. Que alguien que no existió con ese cargo por lo pronto, ¿no? Una anécdota, tener un callejero donde hay una calle que es de algo, pues bueno, que en realidad no es correcto, ¿no? Pero pues tú veas lo que yo empecé diciendo, lo erudito, ¿no? Como a él no se le escapaba detalle de todo lo que llegara a sus manos, o que él leyera o viera, pues estaba muy pendiente, ¿no? Por enlazar ahora con Javier habrá palpado por ahí que el escudo del obispo Bernardo que tenemos es obra de don Guillermo, de don José Silverio, ¿no? José Silverio. Sí, que esa es otra faceta. En heráldica también estaba versado. Bueno, es otra faceta de la que podemos hablar. Pasa igual que con don Guillermo Camacho. Tiene tantas gavetas que podemos abrir de su vida, que es tremendo, ¿no? El de la comunicación como periodista, como pintor, como escultor, como artesano, como bien documentalista. Bueno, es tremendo, ¿no? Javier, es como un tesoro. Cuanto más escarbas, más sacas, ¿no? Por supuesto, sí. E incluso puntualizando ahora esta última matización de don Álvaro, pues recordar que hace unos años desde el Ayuntamiento de Los Realejos salió la propuesta para rotular espacios de la Biblioteca Pública Municipal de Virey Clavijo, y entre las propuestas por las que participamos Germán Rodríguez, Jerónimo David y quien les habla, y yo me encargué de que una de las salas pues llevara por lo menos el nombre de Silvestre Machado y Barrios, y que el municipio pues recordara también a ese gran orador, considerado uno de los mejores oradores de Canarias del siglo XIX y nacido en Los Realejos.
Bueno, pues 35 minutos que llevamos de este apartado y se nos quedará muchas cosas porque yo sé que Álvaro tiene mucho ahí que decir. Fíjense ustedes el poco tiempo que hemos tenido y todo lo que ha dicho de él. Bueno, Álvaro, tomaremos contacto nuevamente, lógicamente, contigo para tratar más temas del padre Siberio, porque a mí me interesa mucho la parte quizás menos conocida, porque él siempre me dijo a mí, al igual que imagino que te lo dijo a ti, a mucha gente, a Javier y demás, que decir, no se olviden que José Antonio de Viera y Clavijo fue antes que nada un sacerdote. Y Álvaro siempre nos recuerda de que la figura de todas esas, pues también personalidades que tienen una trascendencia tremenda, en el caso de Viera, por ejemplo, pasan necesariamente también por la curia y pasan por esa entrega al Señor. Entonces, claro, yo sé que Álvaro ahí tiene mucho que aportar también desde el punto de vista de quizás amor el padre Siberio, en algunos aspectos que yo me imagino que Javier tampoco pues conoce mucho, de celebraciones. Bueno, hay una grabación de él que hoy no la he traído, Álvaro, pero que está recogida en el trabajo de precisamente la radio, que salió publicado, ¿te acuerdas del libro con un CD? Donde él habla, en ese instante sube el sacerdote. Bueno, es un momento de recogimiento de la bendición. Bueno, es tremendo, es tremendo. Entonces, claro, todas esas cosas son muchas para tratar en un solo día. Y así que pues ¿sabes qué? Dime. Sabes que yo también, con permiso, y que enlazando rápidamente con esto que me dice, a mí también, porque a los seminaristas nos encargaban también de retransmitir la misa. Y yo recuerdo yo pensaba en el tono que ya le conocía a don José Siberio, el tono enfático, tono solemne de eso que tú dices, el sacerdote en estos momentos levanta la hostia consagrada, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, de hecho lo recuperaremos dentro de poco, porque ya les digo, son muchas cuestiones que tenemos por ahí sobre don José Siberio, y una de ellas era esa oratoria. Además, él, ¿te acuerdas, Javier, que el otro día puse yo uno de los cortes donde él hablaba específicamente de la importancia que tenía en la oralidad, tanto en el sacerdocio como también en la comunicación, ¿no? Sí, por supuesto. Era algo que además incidía mucho en la radio y en las pruebas que se realizaban además a las personas, él como director y demás, a los futuros locutores, se incidía mucho en ello, y se nota mucho la diferencia de don José Siberio a la hora de hablar en radio, como luego de ofrecer la homilía, como en el día a día. Es decir, pero en cualquier circunstancia, en todas ellas, había una pedagogía detrás y una enseñanza que la verdad que eran oro. Bueno, pues destacando lógicamente a este insigne realejero de Pro también, que está aquí, y fíjense ustedes, con otro al teléfono, Javier, nos sentimos arropados, acompañados por parte de la historia y este medio de comunicación como vehicular, vamos a decirlo así, como se decía antes, de todas esas sinergias de la cultura, de las letras y de todo lo que confiere con nuestro pues municipio, y también los aledaños, como dice el otro. No se puede vivir en soledad sino en compañía, que eso es lo más grande que tiene la comunicación. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta entrega nuevamente con nosotros, así que ya te digo que te emplazamos y te lo agradezco mucho, Álvaro. Gracias. Tú sabes cuál es mi opinión. Tengo el guión hecho de lo que iba a decir hoy y me queda bastante. Bueno, pues ya sabes. Por eso, como tú eres el dinamizador del encuentro, pues si marcas otro, pues nunca faltará cosas para abordar. Bueno, pues por supuesto, ha habido, y yo sobre todo estoy con unas ganas tremendas de que se pueda ya abrir, pues para que puedan venir, para sentarse. Bueno, en el caso de Javier, en la medida de lo posible, cuando regrese, cuando tenga descanso desde La Palma, pero él podría entrar desde La Palma y tú aquí en algunas ocasiones. Pero lo cierto es que lo tenemos. Ahora la pandemia es la que manda y hay que hacerle caso a lo que nos dicen. Y bueno, ojalá que todo esto se lleve a cabo, que podamos tener la idea principal, Javier, que cuando hablamos, ¿verdad?, era de no solamente tener aquí, sino hacer mesas redondas, tener un diálogo, hablar sobre él, poner lo mismo que estamos haciendo aquí, pero imagínense ustedes con un aforo de la Casa de la Parra, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Sí, incluso ampliarlo, llevar además a familiares, a voces autorizadas, también como en este caso hemos tenido también al memorialista de la Villa de los Realejos, y personas que realmente puedan contribuir y puedan rescatar esos testimonios que conservas, Isidro, con tanto cariño en tu trabajo en la radio,
y que le estamos dando voz, que le estamos dando salida y que sobre todo estamos cumpliendo con esa máxima, ¿no? De no olvidarnos de las personas que han hecho al municipio, ¿no? Pues muy bien, pues don José Siberio Pérez Dixit, a ver, Pérez. Y mira a ver qué, a ver, infórmeme de lo que hay. Para acá, cuando yo llegué aquí, animé porque no dejaban entrar a nadie, acercarse a nadie, cerraron las puertas, tonterías que se hacen, porque no había por qué cerrar las puertas. Y se pudo haber sacado algo, porque el fuego... Se salvó la Virgen del Rosario, recuerdo, ¿no? Porque entraron por el por así, sí, por el... Entonces, los que entraron por detrás, algo que yo había hecho para el cura anterior, que era una gran vitrina diseñada por mí, para poner todos los objetos de plata que tenía la iglesia, manuales, porque la cruz estaba en su sitio y tal. Entonces, incensarios, ciriales, cálices, copones, custodias, coronas, soles, óleos de estos de santos. Todo esto estaba puesto muy bien organizado en una vitrina de cristales ahí en la sacristía. Era como si dijéramos el museo de lo que poseíamos. Y eso se salvó. Eso sí, claro. Porque los que subieron por la ventana ahí de la sacristía, una escalera de mi casa que sacaron, otra que no sé de dónde vino, y por ahí intentaron sacar todo lo que se pudo. Bueno, pues tendremos ocasión de ponerlo íntegramente también en los apartados que tenemos en nuestra casa, porque esto, saben ustedes cómo yo pienso, lo hacemos unos, pero pertenece a todos. Y cuando una persona viene y pone su voz delante de un micro y abre su corazón como él lo hizo y como tantos otros, ya eso excede de lo que es en sí incluso la propia autoría, es decir, la persona que la hace, como de aquellos que la recogemos. Esto es parte de todos y cada uno de los realejeros y ahora no lo veremos, igual no lo veremos nosotros, ni siquiera Javier o yo, ni Álvaro, pero lógicamente en los anales del tiempo se estudiará y se escuchará porque afortunadamente ha habido un medio que lo ha recuperado. Muchísimas gracias a los dos, como digo, y seguiremos hablando, amigos, en el apartado. Muchas gracias, Isidro, saludos también y agradecimiento también a Álvaro por participar en hoy. Muy bien. También, Javier, y a seguir comunicados como estamos por otras vías y por esta también, cuando se ofrezca. Muy bien. Gracias a los dos, ¿de acuerdo? Saludos. Bueno.